Muy buenas noches a todos los asistentes. Antes que nada, muchas gracias por estar en esta sesión. Seguramente será muy productiva para enriquecernos un poco en el conocimiento sobre gerencia de proyectos y arquitectura empresarial. Y como recomendación está en que todos tengan silenciados sus micrófonos para evitar ruidos que puedan alterar el orden de la sesión. Tema, como lo vieron en la invitación, es la formulación y gestión de proyectos para la arquitectura empresarial. Nuestra conferencista del día de hoy es la ingeniera Alexandra Peña Daza, a quien saludamos y le damos la bienvenida muy cordialmente. Eh, la ingeniera Alexandra Peña se describe como ingeniera de profesión, docente por vocación y emprendedora por convicción. Es ingeniera electrónica de la Universidad Distrital y especialista en gestión de proyectos de la misma universidad. Durante su carrera profesional ha realizado diversos cursos y certificaciones en el área de seguridad de información y ha realizado distintos estudios en temas referentes a la gestión de proyectos como Scrum, arquitectura empresarial y gestión de tecnologías de información. Asimismo, se encuentra un curso en una maestría en transformación digital para el sector de la. Bueno, ingeniera Alexandra, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y bueno, te doy la palabra para que comencemos con esta sesión. Una última recomendación para los asistentes. La idea es que si van teniendo dudas, las pueden ir presentando dentro del chat y a eso de las 8:45 haremos una fase de resolución de dudas donde la ingeniera Alexandra nos podrá resolver todas las inquietudes a las que haya lugar. Bueno, Carlos, muchísimas gracias también a la universidad por esta invitación. Como lo mencionaban, entonces, hoy vamos a tratar el tema de la gestión de proyectos orientada a arquitectura empresarial. Y antes de la gestión de proyectos, pues hay un tema muy importante que es la formulación. Todos los que estamos acá probablemente ya tenemos el concepto claro de lo que es un proyecto y no nos es desconocido hablar sobre gestión, sobre gerenciamiento de proyectos, etcétera. Para algunos incluso la formulación tampoco es algo desconocido, pero dentro de las buenas prácticas que propone la arquitectura empresarial, que ahorita vamos a definir un concepto muy general y muy rápido, es importante considerar lo que es el tema de la formulación de proyectos. Entonces, entrando en materia con lo que respecta a la conferencia, vamos a iniciar un poco resaltando, como les mencionaba, lo que es arquitectura empresarial. Entonces les comparto una frase que no es que define lo que es la arquitectura empresarial, sino para que no veamos la arquitectura empresarial como una moda o como algo que está muy sonado ahorita en el mercado, sobre todo en el tema estratégico y de tecnologías de la información. Entonces no nos escajemos en estereotipos, no persigan las últimas modas de gestión. La situación determina qué enfoque cumple mejor con la misión del equipo. Ese es lo primordial dentro de la arquitectura empresarial. ¿Qué es la arquitectura empresarial? Es una práctica, es una herramienta que se utiliza hoy en día o que muchas organizaciones han adoptado con el fin de alinear su estrategia con la operación. Y esa operación, ¿en qué se basa? Se basa en la prestación de unos servicios, los servicios propios que preste la organización, la entidad, la empresa, la compañía en la cual se haya decidido adoptar la práctica, que estos servicios los soportan una serie de procesos y estos procesos pues son apalancados por tecnología, bien sean aplicaciones o infraestructura. Como les decía, pues hoy en día se escucha mucho el término y algunas organizaciones pues cometen de pronto el error de tomarlo como una moda y realmente lo que va a determinar qué es lo importante para la empresa es su estrategia, es decir, hacia dónde debe moverse, ¿sí? La estrategia, pues todos sabemos, hace referencia un poco a dónde quiere llegar una empresa, una organización, incluso una persona que decida como tal hacer un planteamiento estratégico de su vida, ¿por qué no?
y este le da el norte o le da el direccionamiento, le da el rumbo de lo que debe hacer cada día. Vemos en nuestras compañías que la estrategia a veces suele definirse como un sueño, como un imposible a veces, como algo que queda en un papel y difícilmente baja a lo que es la operación, es decir, al día a día de las organizaciones, ¿sí? Entonces, la arquitectura empresarial ha identificado esta problemática y propone pues hacer una alineación de todos los componentes de la organización, ver la organización de manera holística, es decir, completa, integral, para que esto pues se traduzca en la operación, en operativizar, si se puede llamar así, lo que es la estrategia. Pero pues llegar a alcanzar ese sueño, pues implica que se conozca cómo estamos hoy y hacia dónde queremos llegar. Ese estar hoy y hacia dónde queremos llegar define una serie de lo que llamamos unas brechas o unos huecos, unos vacíos, una separación, algo que no nos permite estar donde queremos estar, y para ellos que son importantes los proyectos. Entonces, para dinamizar un poco la charla de hoy, estas son unas imágenes como muy generales de lo que se puede ver la arquitectura. La arquitectura se puede representar a nivel gráfico como un cubo donde hay varias capas y en cada una de esas capas está la estrategia, está la tecnología, está la información, están las aplicaciones y todo el despliegue que requiere esa buena práctica o esa herramienta como tal, pues implica tener un portafolio de lo que deben ser proyectos, actividades, recursos y demás que van a permitir que entre esas capas haya una verdadera comunicación. ¿Listo? Entonces, volvamos un poquito a la infancia, recordar una fábula muy conocida de lo que es la cigarra y la hormiga, ¿no? Recordemos que en esta fábula se nos indica que la hormiga pasó un tiempo del verano trabajando muy duro y cuestionaba mucho a la cigarra por estar cantando, bailando, de pronto siendo una holgazana, sin trabajar y sin prever lo que era el invierno, ¿no? Porque cito esto, ¿no? Las organizaciones y el mundo de los negocios es estacionario, es decir, hay momentos de invierno, hay momentos de primavera, hay momentos de verano, es decir, en momentos en los cuales la organización todo marcha sobre ruedas y otras veces no. Y las organizaciones muchas veces se confían en lo que es el verano, en lo que es esa primavera, donde hay buenas ventas, donde hay buenos contratos, donde hay cierre como tal de proyectos y todo marcha bien y olvidan un poco que las estaciones que tienen por naturaleza los negocios y no se preparan para el invierno. Cuando como organización me preocupo por estas estaciones, no solamente pensando en el invierno, porque también pueden haber momentos de primavera en los cuales debamos estar preparados, es decir, unas oportunidades interesantes de mercado, pues la estrategia debe apuntarle allí y la estrategia llevada a la operación implica lo que hace la hormiga, trabajar en el momento en que hay que trabajar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En la fábula, recordemos, pues la cigarra se da cuenta que está atravesando el invierno y decide donde su amiga la hormiga, sabiendo pues que ella podía tener recursos suficientes para poderlo atravesar, ¿no? Y la hormiga pues le pregunta entonces y la cuestiona, no en verano cantabas y te burlabas de mí, reías y esto, entonces pues ahora intenta bailar en el invierno. Asimismo, entonces, la moraleja que nos da la fábula es que quien quiera pasar un buen invierno mientras es joven debe aprovechar el tiempo durante el verano. Esto le sucede también a las organizaciones, incluso a nuestra propia vida. No significa no disfrutar de las cosas o no hacer lo que se debe hacer en el día a día, porque el tema de las organizaciones en su día a día es muy complejo como para hacer demasiada planeación o preocuparse demasiado en la estrategia, pero es importante estar preparados. Y esto es el aporte que le da la arquitectura empresarial a las organizaciones, estar preparados para lo que viene, para lo que la organización espera alcanzar. Y esto se traduce en la definición de una buena estrategia. Si vemos o si reflexionamos sobre la fábula, la hormiga, si representa una compañía, no describe mucho la fábula que hacía, pero
tuvo que organizadamente hacer una serie de actividades, una serie de pasos para recolectar y prepararse el invierno. Comida, recolección entonces de madera para poder prender fuego dentro de su cabaña, etcétera, ¿no? Lo que ya se nos ocurre. Entonces, la estrategia también es importante llevarla de una manera organizada y que sea factible de generarse, ¿no? No está bien, no es una buena práctica intentar definir estrategias de estilos como en el 2025 seremos la primera compañía en hacer exportaciones de prototipos para inteligencia artificial cuando no la organización no se dedica a temas de tecnología, solamente por el hecho de estar dentro de una moda, ¿sí? Para hacerlo un poco referente a lo que la estrategia debe alcanzar. Y la estrategia debe proponer un camino en donde hayan metas y objetivos, sobre todo claros y alcanzables, ¿no? Para estar preparados frente a un escenario. Y más que todas las organizaciones hoy en día, en donde el mercado, con todo lo que tiene que ver con transformación digital, es tan cambiante y exige que no se planee a 5 o 10 años, sino casi que un año ya se esté modernizando lo que es la planeación, ¿vale? Entonces, hasta aquí, un poco muy rápido y muy general, lo que es la arquitectura empresarial, lo que es la estrategia y ya lo que es una estrategia llevada a la operación. Otros dos conceptos que involucran entonces la temática del día de hoy es la formulación y gestión de proyectos para el cierre de brechas. ¿Listo? Entonces aquí vemos dos conceptos importantes, que es la formulación y gestión de proyectos, y un término pues también relevante que va a ser el tema de las brechas, que lo vamos a ampliar un poco. Entonces, ¿qué nos propone la formulación de proyectos? Entonces, básicamente es seguir una serie de actividades orientadas a perseguir un objetivo concreto. Es decir, si yo tengo ya una estrategia, sé para dónde quiero ir, tengo unos objetivos claros, cuando intento formular un proyecto debo basarme en esos objetivos, en esas necesidades que ya se plantearon y por tanto empezar a formular lo que sería un proyecto, es decir, unas actividades que tienen un inicio y un fin y que van a solucionar un problema, una necesidad o van a aprovechar una oportunidad. ¿Listo? Entonces, unos pasos muy sencillos para hacer lo que es la formulación del proyecto es identificación del problema. Cuando nosotros hablamos un poco de la gestión del proyecto, ya tenemos estos insumos para poder hacer esta gestión. Entonces, el paso anterior a la gestión del proyecto es lo que llamamos la formulación. Primero, entonces, hago la identificación como tal del problema. Esa identificación pueden ser unas ideas iniciales con base a unas necesidades o ya oportunidades también. Es decir, cuando hablamos de problema no es solamente una situación complicada, sino también una oportunidad o una necesidad, algo que va a mejorar a una organización como tal. Y a partir de esa identificación del problema, entonces describimos el proyecto, ¿sí? ¿Qué queremos hacer? ¿Cuál es la razón de hacerlo? ¿Qué se espera obtener? ¿Cuáles son los objetivos que se quieren alcanzar con el proyecto? Traigamos un poquito acá nuevamente la fábula. Como tal, pues la fábula no nos propone un proyecto, sino unas actividades que estaba haciendo una hormiga, pero probablemente esta hormiga no se dedicaba a prepararse solo para el invierno, ¿no? La hormiga probablemente no sé, fantasiemos un poco y digamos que tenía una fábrica de calzado, pero sabía que iba a venir una estación en donde debía prepararse un poco para continuar con su operación. Entonces, pues ya se define un problema. Un problema es que va a venir un invierno donde va a impedir que se realicen ciertas actividades, donde tiene que sobrevivir ese invierno. Entonces, la razón de hacer ese proyecto para sobrevivir el invierno es justamente mantenerse viva y mantener su operación viva, su negocio vivo, que espera obtener entonces pues los recursos suficientes para lo que dura este invierno, ¿no? Otros elementos importantes, otros cuestionamientos que debemos realizar en la fase de formulación, entonces es cuánto se quiere hacer. No era lo mismo para la hormiga que recolectara, qué sé yo,
3 toneladas de arroz a que recolectara 5, a recolectara 10, por exagerar y por citar un ejemplo. Entonces, también el esfuerzo dentro de un proyecto debe ser controlado. Asimismo, en arquitectura empresarial, cuando nosotros definimos esas capas de arquitectura, es decir, la estrategia, los procesos, la infraestructura que va a soportar todo lo anterior, pues también debemos saber qué tanto debe hacer cada uno de los elementos que componen estas capas y con base a ello, pues vamos a definir metas alcanzables en los proyectos y dentro de la arquitectura también. ¿Quiénes son esos interesados del proyecto que obtendrán los beneficios? ¿Por quién se hace o para quién se hace? ¿Y cuáles son esos productos resultantes del proyecto? Aquí es muy, muy importante que consideremos que todo proyecto va a generar un producto o una solución o servicio, si lo queremos llamar así. Siempre esa es la característica y una de las características importantes de los proyectos, ¿sí? No solamente su temporalidad, que es algo también elemental, sino también la solución o un producto que va a materializar el proyecto. Visto desde arquitectura empresarial, pues la idea es que este sueño tan bonito, esta reconstrucción o este diagrama o este esqueleto que se está haciendo de una organización a través de la definición de su arquitectura, como lo sabemos en un edificio, o sea, la arquitectura es un plano como tal, una serie de planos, si lo vemos en una edificación, entonces por dónde van los ductos del agua, por dónde van los ductos del gas, cuántas habitaciones va a tener, cómo se va a comunicar con el mundo exterior, es decir, puertas, ventanas, etcétera. Asimismo, es muy, muy, muy análogo con el tema de la arquitectura empresarial. Entonces, estas capas, eso se tiene que comunicar o se tienen que poder relacionar y en muchas veces en el estado en que se encuentran las organizaciones, esta relación no es tan clara. Por eso es que se define una serie de proyectos para minimizar esa brecha de lo que hoy en día es la organización y lo que queremos llegar a que esa organización pueda establecerse a nivel de arquitectura. Entonces, las decisiones las vamos a tomar teniendo como referencia esos planos de arquitectura y por tanto los proyectos que definimos van a ser soluciones o productos que van a permitir la interacción entre dichas capas. ¿Listo? Por otra parte, entonces está el concepto de lo que es la gestión de proyectos. ¿Sí? En la gestión de proyectos, pues podemos llegar a definir ese conjunto de metodologías o buenas prácticas para planificar y dirigir los procesos que se desarrollan dentro de un proyecto. Entonces, tenemos una estrategia que es hacia dónde vamos, hacia dónde va la organización. Tenemos un mapa o una arquitectura, es decir, pintamos la organización en sus procesos, en sus servicios, en sus procesos, en la tecnología que lo soporta con tanto aplicaciones como infraestructura, y definimos una serie de proyectos a raíz de unas necesidades, unos problemas, esos objetivos que queremos llegar a alcanzar a través de la estrategia y orientados mucho al tema de diseño con arquitectura. Luego, entonces, ya la gestión de proyectos me van a indicar los procesos internos propios del proyecto para que realmente sea exitoso, es decir, para que se cumpla con los objetivos que el proyecto tiene y para que esa solución o producto que se materializó a través del desarrollo o la ejecución del proyecto realmente se use dentro de una organización. ¿Sí? Podemos llamar en una empresa un proyecto, toda una estrategia de marketing para incrementar las ventas, ¿cierto? Entonces, esa estrategia de marketing no puede ser estática, debe ser dinámica. Como tal, vamos a medir el éxito verdadero de ese proyecto si eso se sigue usando. Es muy importante diferenciar el éxito de la gestión del proyecto al éxito del proyecto como tal. El éxito de la gestión, regularmente dentro de las buenas prácticas, como lo es el PMI, nos lo define en ciertas variables. Hablamos de la triple restricción, entonces en alcance, tiempo y costo, y si lo queremos ampliar, entonces ya van en términos de calidad, riesgos y recursos. Y eso como gestión, o sea, que se lleve que se cumpla el proyecto en el tiempo que se fue definido, con el presupuesto que fue eh, diseñado y con el alcance que se indicó desde el inicio, pero ya el éxito real de un proyecto se va a validar es en el uso que tenga y en el impacto. Entonces, la propuesta
desde la arquitectura empresarial o cómo los proyectos van a soportar esa arquitectura empresarial es hacer una medición no solamente de cumplimiento, de gestión, o sea, de tiempo, alcance y costo, ya por citarlo brevemente, sino de impacto, ¿sí? A qué objetivo estratégico, a qué meta, a qué proceso de negocio realmente impactó y mejoró o en qué proceso se está utilizando esa solución o ese producto, ¿no? Entonces, por eso citamos aquí la última frase de que la gestión del proyecto está esencialmente dirigida a conseguir los objetivos preestablecidos para proporcionar un beneficio a la organización como tal. ¿Listo? Eh, y por último, pues el concepto de una brecha, ¿no? Sabemos que la idea brecha alude o hace referencia a una separación o una abertura que existe entre dos puntos. Aquí, supremamente importante a la luz de la arquitectura empresarial, saber que si la con lo que estamos hoy indicando acerca de los proyectos, que los proyectos me ayudan a reducir esa brecha entre lo que es la organización hoy, su estado pues de actual, a lo que queremos que llegue a la organización a través de arquitectura, o sea, organizar un poco la casa, que el edificio tenga forma, que realmente pues todo se esté comunicando. Eso existe, ahí pues definimos que existen una serie de brechas. ¿Listo? Eh, Perdón, pueden poner en listo. Entonces, cuando hay una brecha es porque hay un referente, o sea, yo no podría definir que hay una brecha si yo no tengo un punto de comparación más allá, o sea, la separación es porque existe un punto de inicio y un punto de fin. ¿Listo? ¿Qué implica esto? Que ese deber ser de la organización debe darse a la luz no solamente de su estrategia, que es bastante importante, sino a la luz de otro referente, puede ser otra organización que se desenvuelva en el mismo mercado, ¿sí? Y aquí entonces haríamos algo que se llama el benchmarking. Eso no es una práctica nueva, ¿cierto? Desde cuando hablamos de otras prácticas empresariales como los balance scorecard o de administración, etcétera, pues siempre el tema de la comparación es importante. ¿Por qué? Porque ya hay empresas, organizaciones, entidades que se encargan a recoger un montón de conocimiento, de ver cómo lo hacen otros y sacar una serie de estándares, ¿sí? Y una serie de buenas prácticas que las organizaciones pueden llegar a adoptar para que ese cierre de brechas pues realmente tenga sentido a la luz de tener un referente. ¿Listo? O sea, no puedo hablar de cerrar una brecha si yo no tengo un referente con qué compararlo. Luego, entonces, un proyecto debe ir a la luz de cumplir esos objetivos, pero esos objetivos los soporta un referente en cualquier área del saber. O sea, hablamos de seguridad de la información, entonces ISO 27001, en procesos entonces, o temas de calidad 9000, en temas de servicios de TI como ITIL, en temas incluso de buenas prácticas como lo es el PMBOK, etc. Listo. Eh, a la luz entonces de arquitectura empresarial, pues, ¿qué sentido le podemos dar al ciclo de vida que conocemos tradicionalmente en los proyectos? Entonces, es muy importante y por eso también resalto aquí esta frase, que la idea no solamente de los proyectos es el cierre de brechas, sino poder atender los problemas o las necesidades que tiene la organización antes de que eso se vuelva una emergencia. Entonces, por eso una de las verdaderas pruebas del liderazgo es reconocer, es la capacidad de reconocer un problema antes de que se convierta en una emergencia. ¿Cuántos problemas y necesidades no tienen nuestras organizaciones que por no sentarnos a formular un proyecto no necesariamente tiene que ser de un año, tiene que ser complicadísimo, tiene que tener un montón de recursos? Hay proyectos muy sencillos de un par de meses que prestándoles un poco de atención, haciendo una formulación un poco más ágil y gestionándolos de manera más rápida, por llamarlo de algún modo, no necesariamente tiene que ser más ágil, pero sí más rápida, pues ya pueden llegar a solucionar
algo que no está bien dentro de la organización, ¿sí? O sea, a veces también hay que romper el paradigma un poco de que un proyecto es algo que sea demasiado a largo plazo, ¿no? También puede ser algo de corto plazo, solamente que su gestión va a ser diferente, ¿sí? Pero si genera un producto, una solución a un problema, pues eh, se puede llegar, y es temporal, es decir, no es algo operativo, no es algo que se haga en el día a día, pues puede ser un proyecto. Entonces conocemos cuál es el ciclo de vida propuesto por varios referentes, que es tener un inicio, una planificación, una ejecución, un control y un cierre, ¿sí? Dentro del inicio, pues entonces está la autorización formal, que nace, como les decía, de la formulación. El plan, pues, es la serie de entregables y esas entregables, qué actividades se requieren. Y aquí, pues, nace todo un cronograma. La ejecución es poner en práctica ese plan con las debidas variaciones que requiera dentro de la ejecución. El control, pues, hacerle seguimiento de manera transversal y luego, pues, cerrar y empezar a usar el producto. La propuesta entonces a nivel de arquitectura es que no veamos el ciclo de vida como algo plano, como imaginémonos algo en dos dimensiones, sino que podamos verlo casi que en tres dimensiones, en la cual tengamos unos puntos o unos referentes claves, que son la estrategia, las personas, los procesos y la tecnología. Dentro de la estrategia es fundamental ver que la empresa no está sola, aislada, sino que se mueve dentro de un sector específico, ¿sí? Dentro de un país, y aquí pues todos los lineamientos que exista a nivel país, a nivel de sector, a nivel de normatividad, de sector, etcétera, son importantes involucrarlos, y la arquitectura debe recoger la estrategia debe recoger todos esos elementos para plantear pues un buen camino hacia donde debe ir la organización para los objetivos que se planteen. ¿Listo? Cuando tenemos un, un ciclo de vida ya más orientado a arquitectura empresarial, pues debemos tener en cuenta que hay unas necesidades, hay unos servicios que presta la organización y hay una operación, o sea, un día a día que debemos sí o sí respetar, y que inicialmente esa interrelación que debe existir entre las personas, los procesos y la tecnología es lo que va a hacer que la organización como tal exista, ¿sí? O sea, se mantenga y opere. Pero debemos elevar un poco el tema de cómo se vería el ciclo de vida de los proyectos, ya teniendo en cuenta arquitectura, o sea, el diseño de la organización, el gobierno que debe haber dentro de cada una de las unidades de negocio, incluso del gobierno mismo de la empresa, y la cultura organizacional, ¿sí? Entonces, por eso acá describo como unos pasos, si queremos llamarlo así, que están muy enfocados a un tema de madurez, es decir, una organización inicialmente que quiera meterse en temas de arquitectura, quiera prestarle mayor atención a cómo hace la formulación y gestión de sus proyectos, pues difícilmente va a poder adoptar los marcos de referencia existentes si no hace pues una evaluación y no ve un ejercicio de madurez, de ir evolucionando sus prácticas. Entonces, primero pues tiene que haber una articulación, ¿sí? Si no hay Deben haber servicios, pero si no hay puntualmente servicios establecidos en las diferentes unidades de negocio, establecerle con sus respectivos procesos que lo soportan. Si se requiere formatos, aunque el formato pues es lo último que se utiliza, pero en proyectos pues sí, todos sabemos y hemos gerenciado proyectos que es importante estandarizar la documentación a través de formatos. Y pues esto debe estar socializado, ¿no? Ya luego pues hablar de un poco de la estandarización, gestionar ya un portafolio de proyectos con sus resultados iniciales. No solamente va a tener un proyecto una organización, probablemente se van a hacer de manera transversal. Si hablamos que la propuesta es que se definan proyectos a la luz de la estrategia con el fin de soportar la arquitectura empresarial o hacia dónde quiere llegar la organización, van a ver entonces ya una madurez, una gestión de primeras lecciones aprendidas, es decir, hay que desplegar esta operación, esta forma de operar a nivel de proyectos, y este despliegue de dicha operación pues tiene que tardar un tiempo.
el tiempo que define la organización, 3 meses, 6 meses, un año, eso dependerá de su nivel de madurez y la cantidad de proyectos que pueda ejecutar, porque los proyectos son independientes a la operación, ¿no? Y entonces aquí pues va a poder hacer correcciones y ajustes que van a impactar también la arquitectura. Esto es lo interesante un poco de la temática y de la importancia que tienen los proyectos a la luz de la arquitectura. La arquitectura con un planteamiento de una estrategia alcanzable, posible, pues le va a dar los insumos a lo que es los proyectos para su formulación, ¿sí? Porque estamos diciendo que vamos a formular a partir de unas necesidades. Asimismo, el resultado de la ejecución de esos proyectos, pues le va a dar solución a un problema para cerrar la brecha. Entonces, si ven que la comunicación es recíproca entre lo que propone la arquitectura empresarial y la formulación y gestión de proyectos orientados a una arquitectura. Y por último, pues empezar el tema de la mejora continua. Esto no es un tema estático, la arquitectura tampoco es un tema estático, no quiere decir que tenga que estar cambiando eh, a cada rato porque esto, pues uno no cambia el diseño de su apartamento, ¿cierto? Uno no cambia la estructura de su apartamento eh, a cada nada, ¿no? O sea, hace mejoras, hace arreglos, etcétera, pero no cambia como tal la infraestructura. Asimismo pasa con la arquitectura, pero eso no quiere decir que sea un tema dinámico, sino que tiene que estar en continuo mantenimiento para que la operación pues se soporte, ¿no? Entonces, viendo esto de la estrategia, la arquitectura empresarial, la propuesta de formular y gestionar proyectos a la luz de una arquitectura, pues cómo podemos generar valor, proyectos orientados un poco al despliegue de esa estrategia, ¿sí? Pues básicamente y por eso comparto también aquí otra frase que es también relevante. El trabajo siempre nos va a mantener alerta y va a mantener alerta una organización. La estrategia pues proporciona esa luz al final del túnel, pero realmente la gestión de proyectos es el motor que hace que la organización avance. Y esto implica que toda la información que existe alrededor de las buenas prácticas se puedan llegar a condensar y como lo veíamos en la primera frase que les compartía, pues eso va a depender de la realidad de la empresa, ¿sí? Es decir, una empresa que se dedique a hacer temas de outsourcing, por eso está aquí el ASM, que pues es un marco de referencia para todo el tema de gestión de BPO, pues si yo estoy inmerso en ese mundo, en ese sector, pues tengo que ver qué tan válido es que realmente yo trate de adoptar esa práctica. Si ya tengo otras prácticas respecto a la gestión de outsourcing, ¿sí? Entonces, siempre en el mercado vamos a encontrar una serie de elementos, de prácticas, de estándares que no necesariamente todas las organizaciones tienen que salir a implementar, ¿sí? Lo bueno o la generación de valor a través de los proyectos para desplegar la estrategia implica que seamos muy consecuentes con los proyectos que vamos a desplegar y más si esos proyectos van orientados a unas prácticas que son unos referentes y aquí es donde pues cobra sentido lo que les mencionaba hace un rato del cierre de brechas. ¿Sí? Si yo soy una organización que presta servicios de TI, implementar elementos como IT, los CMMI, los que conocen un poco más sobre el tema de desarrollo de software, pues no es algo que se hace de la noche a la mañana, que también le cuesta unos recursos no solamente en dinero, sino también en tiempo a las organizaciones. Entonces hay que ver, si mi meta es ser más competitivo, probablemente pues a tener una certificación CMM y realmente me haga más competitivo. ¿Sí? Pero si mi meta es otra, si la estrategia es otra, si lo que ha propuesto la organización como objetivo es otro, pues tengo que ver qué tan necesario sería la adopción de esto, porque regularmente las adopciones de estos marcos pues implican un proyecto o implican una serie de proyectos. ¿Sí? Asimismo, las compras de tecnología, porque pues básicamente también una de las propuestas de la arquitectura es alinear la estrategia con la tecnología o la estrategia con la operación, como les mencionaba al inicio. Entonces, la generación de valor, pues nos la da es porque vamos a ser más conscientes y vamos a hacer vamos a ser más conscientes de las inversiones que vamos a realizar, no solamente económicas, sino también en tiempo, pues por lo que implica desarrollar y ejecutar un proyecto. ¿Listo? Por último, entonces, pues, tres
tres elementos importantes para la gestión de proyectos para la arquitectura, basados un poco en la fábula que les compartí, que recordando un poco nuestra infancia, ¿cierto? Y con lo que hemos podido charlar acá y aclarar un poco conceptos y elementos importantes, pues es necesario asegurar resultados y el impacto que estos generan en el negocio y la estrategia de la organización. En los proyectos, muchas veces, en muchas organizaciones, no se hace un buen diseño para plantear indicadores de impacto. Hay indicadores de cumplimiento, pero tal vez no de impacto, ¿sí? Y esto, pues, muchas veces se debe a que no se conoce cuál es la estrategia de la organización en la cual se va a hacer esa, o se va a implementar ese proyecto. Entonces, número uno, sacarle tiempo no solamente a hacer el cronograma, hacer la EDT, hacer unas actas de seguimiento que son muy importantes y por eso dentro de, dentro de referentes o la metodología que se haya utilizado para la gestión de proyectos, pues se indican estos elementos como importantes. Es importante plantear unos indicadores y esos indicadores pues me van a permitir que yo asegure resultados y esos indicadores deben ir a la luz de los objetivos que tenga la organización. ¿Sí? Entonces, por eso el reto a nivel de formulación y gestión de proyectos está en también entender elementos y conceptos de direccionamiento estratégico. Segundo, alinear las necesidades y el cumplimiento de esos objetivos estratégicos, además de maximizar la relación costo-beneficio de la inversión. Esto complementa un poco el tema o el punto anterior. Una cosa son los indicadores y otra cosa es la alineación. Esa alineación hay herramientas, hay, incluso si lo quiero hacer de manera manual, utilizando un Excel, por ejemplo, en donde pues yo puedo determinar, puedo mapear, digamos, esos objetivos y ver los elementos del proyecto si realmente están haciendo match con esos objetivos. Y asimismo, pues tratar de maximizar esa relación. Ahí ya cuando estamos en el sector privado, pues esta relación costo-beneficio nos interesa un poco más que en el sector público, pero en el sector público nos interesa maximizar la relación de generación de valor público también, ¿no? Y por último, pues tratar de hacer un modelo de capas sucesivas de intervención, es decir, como veíamos un poco en la primera diapositiva, tenemos en las organizaciones tenemos infraestructura, tenemos aplicaciones, tenemos información. eh, Eso todo lo vemos por capas y esas capas tienen que estar relacionadas entre sí. Esa relación pues la realizamos desde o a nivel de la estrategia del negocio hasta la operación donde se desarrolla como tal el proyecto, ¿sí? O sea, veamos, nos toca ser más elásticos en la manera en cómo definimos nuestros proyectos para que no se queden solo como en dos dimensiones, sino que los proyectos nazcan desde el diseño, desde una arquitectura, y asimismo terminen en esa misma arquitectura dentro de un modelo en capas que nos hace pensar un poco más en lo que sería tres dimensiones, ¿no? Bueno, hasta aquí entonces sería lo que teníamos un poco por compartir en esta charla. Ya le daría el espacio para poder responder las preguntas que hayan surgido. Bueno, pues como para no dejar un poco tan, perdona, la fábula pues suelta, por eso están estos slides, ¿no? O estas imágenes, perdón, en este slide, ¿no? Primero, pues la hormiga definió bien cuál era el resultado que quería tener. Alineó también y maximizó la relación costo-beneficio para un invierno que probablemente no la iba a pasar fácil, no iba a poder mantenerse, si lo hablamos en temas de mercado, y por tanto, pues desarrolló una serie de actividades y alineó todos los procesos que tenía que realizar, recolección de comida, recolección como tal de elementos para el frío, etcétera, todo el trabajo que tuvo que hacer con el fin de que el proyecto se llevara a feliz término. Entonces, permítame, yo reviso aquí el chat. Bueno, acá, Bueno, no sé, a todos Carlos, los, si tenemos. sí, a todos los asistentes pues, les recordamos que pueden o levantar la mano
le abrimos el micrófono o pueden presentar las dudas por medio del chat de la sesión. La idea es que pues, presentemos todas esas inquietudes que nos pueden haber salido de esta sesión, pues para hacerla más productiva y dejar todas las cosas claras. Estamos atentos a si alguien, bueno, ya nos llegó la primera pregunta de John Ricardo Calderón. Su pregunta es, cuando se aborda una arquitectura segmentada, ¿cuál sería el impacto del indicador? ¿Cuál sería, cuál sería el impacto del indicador? ¿El del segmento o sigue siendo el de negocio? Bueno, pues aquí es muy importante que validemos qué objetivo estamos tratando, ¿sí? Si el objetivo estratégico de la organización como tal, es decir, del negocio, o si estamos tratando el objetivo del segmento. Regularmente, pues tiene que haber una alineación entre lo que es el negocio, el segmento y las unidades organizacionales, si así está definido. Entonces, el impacto en el indicador, si yo estoy planteando un proyecto que le apunta directamente solo a una unidad organizacional, pues debe ser a ese indicador de unidad. Sin embargo, ese indicador de unidad pues no debe estar separado del indicador de segmento y por tanto tampoco del negocio. O sea, a la final va digamos que apuntarle a ese objetivo de negocio como tal. Bueno, Aquí nos dice... John, queda clara la respuesta o aún tiene alguna duda? Mientras John nos responde, podemos pasar a la pregunta de Carlos Chan, que nos pregunta, ¿cuál sería la relación o la recomendación entre el grupo de arquitectura empresarial y la PMO? Pues esta es una muy buena pregunta porque la PMO vista como una unidad organizacional dentro de un área o dentro de una misma compañía, necesita el apoyo sustancial del grupo de arquitectura empresarial, puesto que tanto la arquitectura empresarial como la PMO son transversales a la organización. Entonces, la relación o la recomendación es que exista una comunicación fluida entre estos dos grupos o entre estas dos unidades, dependiendo de, pues, por diseño, cómo se hayan definido dentro de la organización, porque como mencionaba, a la arquitectura empresarial le va a dar insumos a la PMO para toda la fórmula, para todo el portafolio de proyectos y para la identificación de todos esos proyectos y asimismo la PMO le va a dar respuesta por medio de la gestión de los proyectos a la arquitectura empresarial para que se haga cierre de brechas. Entonces, tiene que ser una comunicación directa, tiene que estar en esas mesas de trabajo, tanto en la identificación de proyectos o la toma de decisiones que se hagan, perdón, a nivel de arquitectura, pues deben estar los dos. Son elementos transversales a la organización. Ok, Carlos, ¿nos confirma si quedó resuelta tu duda o si requieres alguna precisión adicional? Como les comento a todos los asistentes, pueden levantar la mano y les abrimos el micrófono para que hagan sus preguntas o pueden continuar haciendo uso del chat para hacer las otras preguntas que consideren. No sé si de pronto, ingeniera, mientras sale alguna otra pregunta, pronto quisieras generar algunas conclusiones adicionales de la sesión o algunas conclusiones complementadas que ya nos hayas dado, complementarlas un poco con estas preguntas que nos hicieron los dos participantes. Claro, pues mira, una recomendación a nivel profesional para los asistentes, que conozcan un poco más sobre el tema de arquitectura empresarial, si su enfoque ha sido en gestión de proyectos o lo contrario, que conozcan un poco más en gestión y formulación de proyectos, si su formación ha sido un poco más al tema de arquitectura, una arquitectura específica, una arquitectura de datos o una arquitectura de tecnología, puesto que el conocimiento no me va a dar la experticia para ser un arquitecto de TI o para ser un líder de PMO, pero sí me va a dar las herramientas necesarias para comprender lo importante que es el llevar a cabo buenos proyectos dentro de los ambientes de arquitectura. Entonces, a nivel profesional, creo que son conocimientos que se relacionan bastante bien y que se complementan bastante bien.
¿sí? A nivel de organizaciones, pues obviamente los recursos son limitados y de pronto dentro de la organización nosotros tenemos un rol un poco más operativo, no tan estratégico y esto nos puede parecer un poco eh, em, digamos que desconocido o poco fácil de implementar. Entonces, a nivel operativo, lo importante es también preocuparnos por conocer la estrategia del área donde estemos laborando, de la misma empresa, como tratar de entender ese tema de estrategia, que no basta solo con recitarla, por decirlo de algún modo, o por tenerla en un papel, sino pues porque la empresa que definir para dónde va, cuál sería el rol que se tiene como en el trabajo, que cómo estamos aportando pues para que se cumpla un poco con ello. La tercera pues recomendación es importante la planeación, planear dentro, no solamente en un proyecto, sino a nivel de organización de negocio. La planeación es fundamental, como lo hemos visto y como ustedes de pronto también lo saben dentro de los roles que ustedes manejen en la organización. Y tengamos en cuenta un poco estos, o sea, estos elementos que suenan como un poco ya conocidos, pero que a la final no se llevan a la práctica, recordando historias como la fábula que les menciono, ¿no? O sea, las fábulas fueron, digamos que escritas para niños, para dar una moraleja a sí mismo, muchas veces dentro de la vida práctica. Recordar estas moralejas sería pues importante, interesante, con el fin de generar unas acciones al respecto y una mejor labor, ¿no? Bueno, ingeniera, muchas gracias por estas conclusiones tan enriquecedoras. Eh, pues nos quedan básicamente 9 minutos para cerrar la sesión. No sé si quieras que esperemos otro poco a que de pronto los participantes decidan presentar más dudas o si sencillamente damos por cerrada la sesión. Bueno, si alguien tiene otra duda, pues con mucho gusto, este es como el tiempo para poderla, para poderla resolver en cuanto a lo que ya estoy acá presentando como el modelo de ciclo de vida de proyectos más orientados a arquitectura, un poco más con los elementos de formulación que se definen, que es lo que estoy pasando pues aquí en los slides, o si definitivamente pues no habría más inquietudes al respecto con la temática, pues por mí estaría bien que diéramos pues, el cierre a la sesión, no habría ningún problema. Pero tenemos unos minutos más, tenemos hasta las 55, a ver si, si los invitados desean presentar alguna otra duda, eh, así con este paso de los slides, a ver si recuerdan algunas cositas que les haya quedado en el aire en medio de la presentación. Eh, o de pronto podríamos hablar un poco de, digamos, tenemos una amplia experiencia que tienes en el manejo de tecnologías de información y su relación con la arquitectura empresarial y con la arquitectura organizacional. Si quieres de pronto, digamos, es una duda particular que me surge a mí y a ver si tú nos puedes ayudar con esta respuesta. Se entrecortó un poquito, Carlos. ¿Quieres que te hable sobre la experiencia que he tenido en estos campos? No, me refiero a la relación que existe entre las tecnologías de la información y la arquitectura Ajá. empresarial. Ah, ok, perfecto. Pues mira, la relación es directa porque dentro de muchos conceptos que pueden encontrar dentro de, por ejemplo, en Internet, libros, etcétera, es que una de las propuestas de la arquitectura empresarial es alinear la estrategia con la tecnología. Entonces, cuando empezó a desarrollarse el concepto, se veía como, o se entendía o eh, se definía que la arquitectura empresarial era a cargo de tecnología, ¿sí? Porque pues que la tecnología tenía que empezar a estar al servicio de la estrategia de la organización. Y esto es válido, pero la responsabilidad de arquitectura empresarial es
como mencionaba, es transversal a la organización, o sea, de las áreas de planeación, de la estrategia, etcétera. Entonces, esa responsabilidad no recae sobre TI directamente. TI, digamos que debe seguir los lineamientos que se hablen desde arquitectura, o sea, desde la planeación, para que así las adquisiciones que se realicen, así el software que se utilice, las aplicaciones, la infraestructura, pues se pueda desplegar o se pueda utilizar de la mejor manera más al servicio de negocio. Entonces, cuando ya se diseña y se hace toda la arquitectura a través de los catálogos de sistemas de información, los catálogos de procesos, los catálogos de, mm, de, de activos de información, por ejemplo, entonces se empieza a hacer lo que se llaman las alineaciones respectivas. Esas alineaciones quiere decir, ok, está el proceso de, no sé, de gestión de compras. Proceso de gestión de compras, entonces, ¿qué aplicaciones se utiliza? ¿Qué sistemas de información? No, se utiliza unas bases de datos, se utiliza, qué sé yo, un gestor de compras, se utiliza un Excel, bueno, no sé, sistemas de información que se llegó a utilizar. Y ese sistema de información, ¿en qué servidor se encuentra? O sea, en infraestructura, ¿no? Pues se encuentra en este servidor que tiene estas características. Ok, entonces, cuando una empresa empieza a funcionar a nivel de arquitectura, pues le dice, su proceso debería estar definido de acuerdo a un referente específico bajo estos parámetros. Entonces hay que modificar el proceso. El sistema de información ya se quedó corto para las necesidades del negocio, entonces la propuesta de arquitectura es ampliarlo. El servidor también se quedó corto, es ampliarlo. Como eso no se puede hacer de manera inmediata, no es que, pues porque la arquitectura a la final, el objetivo pues termina siendo un sueño, no es tan fácil cumplir sueños, ¿no? Pero no es imposible. Entonces, ahí es donde la organización pues define una serie de proyectos y para llegar a ese ideal. Entonces, pues inicialmente no desarrolla todo el módulo sino una parte, inicialmente no cambia el servidor, sino que le coloca más un disco duro. Entonces pueden ser cosas, por eso hablo de proyectos, cosas muy sencillas como una adquisición, que pues prácticamente termina siendo transaccional, pero ya la toma de decisiones de por qué comprar un disco duro o dejar de comprarlo, pues van a ser a la luz de una arquitectura, ¿sí? De un referente como tal. Porque si la organización mejora su proceso, si ese proceso tiene un mejor sistema de información, si tiene una mejor infraestructura, va a poder, no sé, a un objetivo de hacer compras más rápido y asimismo pues generar mejor satisfacción en los clientes, por decirlo así muy rápidamente. Entonces, también se dan cosas interesantes para las áreas de tecnología o las áreas de TI en donde, ok, si este servidor por algún motivo se daña, se muere, ¿qué va a pasar? ¿Qué impacto va a tener en el negocio? Ah, bueno, entonces en ese servidor está almacenado este sistema de información que soporta las compras. Luego, entonces, este proceso de compras no se puede realizar y si el proceso no se puede realizar, no sé, dentro de la cadena de valor que se haya definido para la organización era un elemento clave, entonces va a afectar el objetivo estratégico directamente. ¿Mm? Entonces, aquí es donde de pronto hablarlo es muy, o sea, no tener un dibujo, no tener un diagrama, un tablero, es un poco difícil captar como toda la idea, pero la propuesta de la arquitectura empresarial y sobre todo la relación con tecnología es que pues las adquisiciones se realicen con base a unas necesidades del negocio y asimismo, si la tecnología falla, sepa cómo está impactando el negocio. ¿Mm? Sí, listo. Muchas gracias por tu aclaración. Bueno, yo creo que ahora sí vamos dando por terminada la sesión. No sin antes agradecerte, ingeniera Alexandra, por tu tiempo, por tu atención, bueno, por esta preparación de este material que fue pues muy limpio y supremamente entendible para la audiencia. Y mismo le damos gracias a todos los presentes, a, a todos los invitados que llegaron esta noche a esta sesión y haciéndoles extensiva, obviamente, la invitación a 6 webinars más que estaremos desarrollando desde esta semana hasta la última semana del mes de noviembre, donde tocaremos pues, muchos más temas que serán igualmente como este para la gerencia de proyectos. Entonces, bueno, muchísimas gracias, ingeniera.
seguramente te estaremos llamando para una nueva ocasión. Y bueno, ya te doy a ti la palabra para que hagas. Perfecto, no, pues muchísimas gracias, Carlos. También a la universidad, al programa de la especialización en gestión de proyectos, muchísimas gracias por la invitación, por abrir este espacio a todos los participantes. Espero pues que se haya podido resolver todas las inquietudes y haya sido un abrebocas para esto tan amplio y tan grande que es tanto el tema de arquitectura como el tema de formulación y gestión de proyectos. Entonces, muchísimas gracias por el tiempo, que pasen una feliz noche, cualquier cosa que requieran con muchísimo gusto, ya tienen los datos, Carlos tiene mis datos, que los pueden compartir sin ningún problema si tienen alguna duda. Pues aparte, pues también dicto tutorías virtuales y llevo pues más de 5 años dando clases en temas de gestión de proyectos, seguridad de la información. Bueno, ingeniera, muchas gracias por todo. Nos veremos entonces en una próxima ocasión. Bueno, muchas gracias. Bueno. Buenas noches.